Bueno, a la editorial de hoy la hemos titulado Democratización sindical. Si bien todos entendemos que la democratización es sinónimo de un trabajo arduo en términos de equilibrio, de libertad y equidad, o si se quiere, de igualdad también, ¿por qué no? Pero ¿por qué se habla de democratizar a los espacios sindicales? ¿No son ya democráticos? ¿O qué habría que democratizar en los sindicatos? Para hacernos preguntas recurrentes, podemos preguntarnos ¿cuál es el origen de los sindicatos de los trabajadores? ¿Las personas buscan el ascenso social a través de estos espacios? ¿A qué se le llama democratización sindical? Los sindicatos de trabajadores tienen su origen en el siglo XIX, específicamente durante la Revolución Industrial en Europa. Este periodo estuvo marcado por profundos cambios económicos sociales que afectaron significativamente a la clase trabajadora. Ante condiciones laborales precarias, larga jornada de trabajo, salarios bajos, falta de protección laboral y abusos por parte de los empleadores, los trabajadores comenzaron a organizarse colectivamente para proteger sus derechos y mejorar sus condiciones de vida y de trabajo. Los primeros sindicatos se formaron como una respuesta a esta injusticia y desigualdades, con el objetivo de negociar colectivamente con los empleadores en busca de mejores salarios, condiciones laborales más seguras y justas y una reducción de las horas de trabajo. Estas organizaciones sindicales jugaron un papel fundamental en la defensa de los derechos de los trabajadores y en la lucha por la equidad en el ámbito laboral. Por ejemplo, en Argentina, los primeros sindicatos surgieron a finales del siglo XIX en el contexto del crecimiento industrial y aumento de la clase trabajadora. Organizaciones como la Federación de Obreros del Centro, fundada en el año 1870 en Rosario, representaban a los trabajadores del sector textil y marcaron el inicio de la lucha obrera en el país. Lo que corresponde que los sindicatos de trabajadores surgieron como una respuesta a las condiciones laborales injustas y desafiantes a las que se enfrentaban los trabajadores durante la Revolución Industrial, con el objetivo de proteger los derechos laborales, mejorar las condiciones de trabajo y promover la equidad en el ámbito laboral. Pero asimismo, uno busca siempre tener un ascenso social, ¿no? El ascenso social, que se refiere al progreso de un individuo o un grupo en la jerarquía social, generalmente hacia una posición de mayor estatus, poder, riqueza o reconocimiento. Este concepto implica mejora en la posición socioeconómica de una persona o un grupo a lo largo del tiempo, lo que puede lograrse a través de la educación, el trabajo arduo, oportunidades equitativas, habilidades y talento, entre otros factores fundamentales para el ascenso, ¿no? Pero el ascenso social puede manifestarse de diversas formas, como acceder a mejores empleos, obtener mayores ingresos, adquirir propiedades, educación avanzada, participación en la toma de decisiones, reconocimiento público, entre otros indicadores de progreso social y económico. En la sociedad, el ascenso social es un aspecto importante para promover la movilidad social y reducir las desigualdades, ya que brinda oportunidades para las personas que mejoren su calidad de vida, alcancen sus metas y contribuyan de manera significativa al bienestar general.
Es fundamental que existan políticas y estructuras, sobre todo sociales, que fomenten la igualdad de oportunidades, la meritocracia y el acceso equitativo a recursos y a servicios para facilitar el ascenso social del individuo y grupos marginados o desfavorecidos. El ascenso social, en resumen, se puede decir que es un proceso dinámico y deseable que implica la mejora continua de la posición socioeconómica y el estatus de las personas en la sociedad, promoviendo la movilidad y la igualdad de oportunidades. En ese sentido, esto se podría lograr justamente cuando hablamos de la democratización sindical, que este es un proceso clave que busca promover la transparencia, la participación activa de los trabajadores y la toma de decisiones democráticas dentro de los sindicatos. Este enfoque implica transformar las estructuras sindicales para que sean más inclusivas, abiertas, representativas de las necesidades y opiniones de los afiliados. En la democratización sindical se busca garantizar que las decisiones importantes dentro de los sindicatos se tomen de manera democrática, como la participación de los miembros en la definición de prioridades, estrategias y acciones sindicales. Esto implica promover la elección democrática de líderes sindicales, la rendición de cuentas, la transparencia en las gestiones y la inclusión de diversas perspectivas en la toma de decisiones. Es importante entender que al fomentar la democratización sindical se busca fortalecer la legitimidad de los sindicatos, aumentar la confianza de los trabajadores en sus organizaciones y mejorar la capacidad de los sindicatos para abogar efectivamente por los derechos laborales y las condiciones de trabajo justas. Además, este proceso contribuye a construir una cultura sindical más democrática, participativa y sensible a las necesidades cambiantes de los trabajadores en el entorno laboral actual, día a día, ¿no? Existen, si se quiere, características de quiénes son los que concentran el poder dentro de estos espacios, que hoy en día tenemos que estar hablando justamente de la democratización sindical. El liderazgo autoritario es uno de ellos. En ocasiones los sindicatos pueden estar liderados por figuras que ejercen un control excesivo sobre la organización, limitando la participación democrática de los miembros en la toma de decisiones importantes. Por otro lado, también la falta de transparencia en la gestión financiera y en la toma de decisiones clave pueden minar la confianza de los miembros en la democracia interna de un sindicato. Asimismo, problemas de representatividad. En algunos casos, los sindicatos pueden no representar de manera equitativa a todos los trabajadores, lo que puede generar descontento y percepciones de la falta de democracia. Y por último es la corrupción. La corrupción, que siempre esta palabra suena en todos lados, ¿no? La corrupción dentro de la estructura sindical puede socavar la democracia interna y debilitar la capacitación, la capacidad de la organización para abogar efectivamente por los derechos de los trabajadores. Es por eso que nosotros tenemos que dudar quiénes son nuestros representantes en términos sindicales, porque tenemos que hacernos una pregunta, ¿no? Pero ¿quiénes son prácticamente algunos referentes que nosotros tenemos aquí en nuestro país, la Argentina, como líderes sindicales? Por un lado podemos ir en el transcurso del tiempo hablando de Saúl Ubaldini, que lideró a la CGT durante la década de 1980, a un referente como fue José Ignacio Rucci en 1970, que también fue secretario general de la CGT, o si se quiere, Hugo Moyano,
presidente de la Confederación General del Trabajo, la CGT, ¿hace cuántos años vienen dirigiendo justamente esta dirección que vendría siendo sindical? Otro de los referentes sindicales es Roberto Baradel, el secretario general del Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación de Buenos Aires. Jorge Ávila, el secretario general del Sindicato de Petróleo. Jorge Taguada, secretario general de Camioneros Chubut. Y esto nos genera justamente una pregunta, o una de las preguntas más recurrentes, es pensar cuánto tiempo dura el mandato de estos líderes sindicales, y sabiendo que estas instituciones son ajenas al Estado. ¿Quién controla esto? En resumen, la democratización sindical es fundamental para fortalecer la representatividad y la eficacia de los sindicatos como actores claves en la defensa de los derechos laborales y en la promoción de las condiciones del trabajo justas y equitativas para todos los trabajadores. Defendamos estos derechos. Soy el licenciado Antonio Tony Gallardo y están compartiendo el momento político de la radio.